Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Los veo así como que un poquito dormidos. De todos modos, el día amaneció bastante fresco y no hace nada, no había salido el sol, así que eso hace que estar despierto sea un poco más difícil. Pero vamos a hacer un esfuerzo para comenzar con las cosas y el tema de esta mañana. Voy a hacer una actividad un poco interesante y quiero pedirle al muchacho que cantó. ¿Dónde está el chico que cantó? ¿Cómo se llama él? A Pablo, que venga Pablo. Está ahí atrás, ok. Mientras viene Pablo, voy a decir unas cosas. Todo sermón debe tener una introducción, un cuerpo y una conclusión. Bueno, es lo que yo sé. Hay algunas personas en este mundo saben que la altura es algo muy importante, la estatura. La altura de una persona es algo muy significativo. Vente, Pablo, siéntate aquí ahorita y te voy a pedir un favor. La estatura es algo muy importante y en esta sociedad ser alto es una ventaja en la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque se valora mucho cuando alguien es grande. Y es más, las damas siempre buscan casarse con alguien más alto que ellas. Nunca es al revés, porque dirán, bueno, voy a traer a mi llaverito de esposo, entonces eso no es algo agradable. Quieren tener un hombre más alto que él, esa es una realidad. Sin embargo, voy a mostrar los casos de líderes más bajos de la historia. En primer lugar, Napoleón Bonaparte le atribuyen que medía 1,55, aunque algunos decían que estaba cerca del 1,70. No era un hombre muy alto, era un hombre relativamente bajito. Mozart, que fue un genio de la música, especulan que medía 1,52. Eso no era muy alto, todavía es más bajito que yo. Yo no soy un hombre muy alto, ni un sujeto muy alto. Así que él todavía era más bajo que yo y se convirtió en un genio de la música. Todo el mundo en este caso lo conoce. Atila, para los chicos que saben quién es Atila, fue un gran caudillo de los humos. Era un hombre que aterrizó a Roma y este hombre no llegaba ni siquiera al 1,5 metros. Era un hombre muy bajito, también muy pequeñito. Y vamos a colocar un ejemplo local, Benito Juárez. Benito Juárez es un ejemplo y un modelo casi en todo lo que yo lo he usado. Y en este caso Benito Juárez, que fue héroe nacional mexicano, que es benemérito de las Américas y fue presidente hasta el año de 1872, dicen que medía 1,37. No me constan, pero eso es lo que dicen, 1,37. Así que era también un hombre pequeñito. Este caballero que está aquí, que se llama Pablo, vénganse acá por favor, vengan aquí abajito. Pablo me dice que no medía porque no se ha recogido todavía, 1,98, ¿verdad? 1,92, 1,89, ¿cuánto? 1,79 y miren, para que yo casi le dé el tamaño, es bastante la diferencia, así que es un chico relativamente bastante alto, 1,79. Mi padre medía 1,83. Yo no sé qué me pasó, la generación del pecado, pero me recogí. Pero mi padre medía 1,83, medía 3 centímetros más que él. Claro, mi madre es muy pequeñita. Así que vean lo importante que es ser grande. Maestra, es un ejemplo, esto no es nada de la vida real. Esto es lo que voy a hacer es un ejemplo. De frente, face to face, tómale las manos. Si fuera una foto de un matrimonio, se vería bonito la foto, ¿verdad? Porque él es más grande y ella lo miraría directamente hacia el rostro, ¿verdad? Ven acá, Slay, ven acá por favor. Se vería simpático, bájate Pablo, pero si traemos a Slay, ven acá Slay, que es el caso contrario, a Slay me parece que es una de las chicas más altas y de por sí trae zapatos muy grandes. Así que miren casi para que le pueda dar la talla. Pero si paramos a Slay y vamos a parar a un chico
que esté más o menos madurito. El chico que está ahí detrás, el que está, vente, ven. Bueno, el que está al lado de él, el de negro, el que tiene la mascarilla gris, a diagonal. El que se bajó la mascarilla, él, ven por favor. Vente. Yo sé que no vas a buscar una niña de este tamaño, pero bueno, nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe qué puede pasar. Bueno, y él está grande, me salió más grande de lo que realmente veía. Pero si los colocamos face to face, tómense las manos, esto es un ejemplo, y le hacemos una foto, se vería un poco raro porque él está más pequeño que ella. Se esperaría siempre que la dama siempre lo vea al caballero hacia arriba y no al revés, ¿verdad? Muchísimas gracias. Así que se dan cuenta que la estatura es un elemento importante en nuestra sociedad. Ser alto es relativamente importante. Ahora, cuando hablamos también en cuestión de belleza, dicen que la belleza también en esta sociedad es importante. Ser bello es una cualidad. Sin embargo, voy a mostrar ejemplos de personas que no son bellos y han destacado. Bueno, a mi criterio, pues, si a ustedes les parece simpáticos, está bien. Marc Anthony, no es muy simpático, pero es un hombre, en este caso, famoso. Daniel Craig, el famoso James Bond actual, realmente no es un tipo muy simpático, es un tipo musculoso, pero físicamente no es tan simpático como otros que han habido atrás. Javier Bardem, ¿saben quién es Javier Bardem? Santa Fe, ¿me entendieron, verdad? ¿Ahora sí me entendieron? Bueno, él dicen que es un hombre que no es muy simpático, pero en este caso se ha destacado. Y también Adrien Brody es otro sujeto que no es muy simpático, pero que ahí está. Dicen por ahí que el hombre es como el oso, cuanto más feo, más hermoso, eso dicen por allí. Saben que el mundo favorece mucho la apariencia física, por eso la importancia del uso de marcas de ropa. A la gente le importa mucho la ropa que trae la marca. Una vez una alumna me dice, profesor, ¿por qué no le pone una carcasa distinta a su teléfono? Yo, ¿para qué? Para que vean que es un iPhone. Yo digo, ¿acaso importa? Lo importante de las marcas, la gente vive por las marcas y esto aparentemente le da una identidad a los seres humanos. Vivimos en un mundo donde la apariencia pesa mucho. ¿Cuánto me veo? ¿Cuánto soy? Y le gastamos mucho tiempo a ese elemento. ¿Por qué será que le damos tanta importancia a lo externo y no a lo interno de la persona? Hay un autor o un sujeto que se llama Eduardo Galeano. Me gustó su frase. Miren lo que dice aquí. Vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Esa es nuestra cultura en la que vivimos hoy en día. Solo nos interesa lo que vemos por fuera, pero ni siquiera vemos lo que hay dentro del corazón de una persona. Eso es bastante interesante y esa es la realidad en la que estamos. Es una triste realidad, pero eso nos tocó vivir y eso es lo que hacemos. Saben que la historia de hoy está basada en Primera de Reyes capítulo 17. Vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 17. Es una historia muy interesante, me gusta mucho esa historia. La historia de David y Goliat. David básicamente rompió todos los esquemas que hemos dicho actualmente, todos, menos uno, pero no era ni muy alto y bueno, y viceversa. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué nos gusta tanto esta historia? Me acuerdo que a mi hijo menor le encantaba esta historia de David y Goliat. Precisamente fue el primer libro que le regalaron a mi niño, a Ian, al mayor. Un libro sobre David y Goliat que lo subrayaron mis alumnos. Y me acuerdo que él le encantaba esa historia. Mi esposa hasta le hizo su morralito, andaba con su morralito y su morralito lleno de piedras. Le encantaba esa historia particular y dije, algún día voy a predicar sobre eso. Y bueno, eso se cumplió. Ahora, ¿por qué nos gusta tanto esa historia? Bueno, porque posiblemente nos sentimos identificados con David. Dos,
será porque es una forma de ver cómo lo débil sobrepasa al poderoso. Por eso posiblemente nos gusta esa historia, cómo alguien débil sobrepasa a lo poderoso. Y tercero, porque siempre nos encantan los finales felices. Y la historia de David es una historia donde hay un final feliz. A mí, por mi lado, me gusta más la parte emocional y psicológica que hay de la historia, pero yo no voy a hablar de eso hoy porque de pronto se haría más largo el tiempo. Saben que David, cuando se presentó a esa historia, tenía todo en contra. En esencia, tenía todos los elementos en contra en este momento. Vamos a ir a Samuel capítulo 17, el versículo 33. No, 17. Primera Samuel. Perdón, yo dije Reyes, ¿verdad? Ustedes asustan. Primera Samuel, el versículo, Primera Samuel 17, 33, dice de la siguiente manera. Mira lo que pasa aquí. Dice, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un ¿qué? Un muchacho. O sea que el primer elemento en contra que tenía David era que era un jovencito, un niño, posiblemente unos 17, 18 años, era un joven. ¿Qué experiencia podía tener? Y lo peor del todo de la situación era que era el último en su casa. El que es el último en su casa me entiende. Cuando uno es el último, yo no fui el último de mi casa, gracias al Señor, porque el último recibe lo que le dan al mayor, los zapatos, la ropa, todo. Lo han vivido los que son los últimos. Y a veces uno cuando es los hijos últimos, una vez me contó un amigo, me dice, oye, cuando yo era hijo y yo era el último, yo siempre que mi hermano iba a comprar ropa le decía, iba con él y decía, oye, hermanito, escoge esa. Y no, es que no me gusta, escoge esa. Y yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué quiero que escoja esa? Porque mínimo me tiene que gustar cuando tú la heredes, la dejes. Esa experiencia viven los hijos menores. Y a veces como padre tendemos a descuidar, entre comillas, a los hijos menores porque toda nuestra atención está en el hijo mayor. Así que José era muy joven, muchachos. Tenía, entre comillas, esa situación, esa desventaja. A veces se creen que los jóvenes son incapaces de hacer las cosas. Y José era un joven. Sin embargo, en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 12 dice de la siguiente manera. Me gustó esta versión especial. Es una versión totalmente distinta. Dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Interesante, ¿verdad? Jóvenes. Ser joven, muchachos, no es un obstáculo para proponerse las cosas, aunque aparentemente David tenía esa desventaja. Segunda situación, Samuel 17, 33, dice el versículo al final, y él, un hombre de guerra desde su juventud, significa que él iba a enfrentarse ante un hombre que tenía más experiencia que él. Me acuerdo la primera vez que me presentaron aquí en la universidad. Cuando yo llegué a la universidad, bienvenida maestra Elia, me da gusto verla. Es una gran amiga y su esposo. Cuando yo vine a la universidad, yo estaba relativamente joven, estaba más delgadito. Ahorita no ha aumentado mucho, pero estaba más delgadito. Y yo venía a reemplazar a la maestra Elia. Y me acuerdo que cuando me presentaron en el salón, yo no me acuerdo quién fue que me presentó. Creo que el doctor Gudiel, me parece. No me acuerdo bien. Creo que fue él el que me llevó al salón y le dijo, muchachos, este es su profesor, su nuevo profesor. La persona que va a tomar el lugar de la maestra Elia. Y una alumna me miró así de arriba abajo y me dijo,
esto es un fiasco, dijo. Así dijo, esto es un fiasco, o sea, yo entendí, esto es un desastre, esto es un fracaso. Y yo escuché claramente la expresión de la señorita, esto es un fiasco. Imagínate, tenía creo que 28 años, docente universitario, sin casarme, me veía bien menudito, bien flaquito, más todavía, claro, sin experiencia. A veces, entre comillas, la falta de experiencia puede ser un error. Tercera desventaja que tenía David, no tenía las herramientas adecuadas. Dice la historia que cuando él se presentó en 34, dice que Sansón lo vio venir y según la historia y el espíritu de profecía, lo único que podía cargar un pastor era su bastón, un zurrón y una onda. Era todo lo que podría traer un pastor de ovejas. Así que se presentó ante ese caballero. No tenía las herramientas adecuadas. David solamente estaba armado con su onda y su bastón. Sin embargo, Dios lo usó con lo que tenía. Así de sencillo. Con lo que tenía en la mano, era lo más sencillo del mundo. Y lo mismo le pasó a Moisés. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Y Dios con esa vara sacó a todo un pueblo de Egipto. Tercera desventaja. Era un joven con valores cristianos y profesaba sus valores. Saben que en esta sociedad hay una frase que dice muy común. A ver, ayúdenme a repetirla después de mí. El que no tranza. Ajá. En esta sociedad se promueve los elementos de antivalores. Es una realidad. Si no transamos, si no somos tramposos, si no somos tramulleros, si no metemos zancadillas, no avanzamos. Pero David tenía en contra eso. Era un joven que era fiel a sus valores y a sus elementos como cristiano y nunca le temió darle el nombre a Dios y profesar que era un hijo de Dios. Esa era, entre comillas, una desventaja. Y última desventaja, David no era muy grande. David era un hombre pequeñito, promedio, muy chiquito. No era un hombre muy gigante. Y yo me tomé el trabajo, que posiblemente ya lo ha hecho la mayoría, de saber cuánto medía Goliat. La historia dice que Goliat medía, así en expresión de la Biblia decía, que medía 6 codos y un palmo. Si nosotros buscamos en la Biblia, en las medidas del Antiguo Testamento, porque la historia está en el Antiguo Testamento, un codo significa desde el codo a la punta del dedo 45 centímetros y un palmo 22.5 centímetros. Así que hagamos cuenta, a ver los que quieren ser contadores. 6 por 45 nos da 270, más 22.5 nos da 290 y tantos puntos. Significa que David medía 2 metros 93 centímetros. Goliat, perdón, gracias, Goliat, la expresión del Goliat medía 2 metros 93 centímetros. ¿Cuántos han ido al museo en Veracruz? Hay un museo allí, el acuario, y al pie del acuario hay un sujeto, el hombre más alto del mundo, y ese sujeto medía 2 metros 40 y tanto. Y yo me paré y me acuerdo que yo quedaba a la altura de su cintura. Pero yo intenté hacer esto en casa. Ayúdame, Santi. 2 metros con 93 es esto. Creo que es esto, a ver. Ahí, vamos a dejarlo ahí. ¿Más? Ah, bueno. ¿Ustedes seguro dicen? No, son 2 metros 93. ¿Es esto? A ver. Bájalo, suéltalo. Suéltalo, Santi, suéltalo. Entiendo que estos son 2 metros 93. Correcto, aquí está. A ver, que no se vaya a ir. Y desde aquí se ve cortito, ¿no? Pero ya parado al pie del, vente Pablo, que es uno de los chicos más altos de aquí.
Miren la diferencia entre Pablo, que es un chico bastante alto, y la diferencia entre Goliat. Es una diferencia bastante. Levanta la mano. Más o menos. Ahora imagínense, gracias Pablo. Ahora imagínense que este hombre, la mayoría de los hombres altos en el mundo son personas que no pueden ni caminar bien. No sé si lo han visto. Tienen problemas en su motricidad porque son tan altos que no pueden controlar sus extremidades. Pero la diferencia de este caballero es que este hombre era un guerrero, era un hombre altísimo, muy alto y muy fuerte. Cuando ustedes leen el Espíritu de Profecía se dan cuenta que dicen que José era muy menudito, dicen que era rosadito, así se veía su piel. Ustedes no sé si han visto un niño rosadito, se ve como tiernito así, y dice, ay, qué bonito está, así cuando se le ve bien rosadito. Ya adulto ya uno no se ve rosadito, pero los niños pequeñitos son los que se ven rosados, así dice el Espíritu. Era un joven de piel rosada, era un niñito, así que cuando Goliat lo ve dice, es un chamaco pelado, dirían en Colombia, un peladito, ¿qué va a hacer ese fulano? Dice la historia, cuando ustedes la den al dedillo, dicen que, no, esto nunca lo he visto que lo han dicho, dicen, no lo dicen, pero se infiere, dicen que Goliat hasta se sentó, cuando lo vio lo menospreció, dijo, era un niñito, así que se sentó. Y la historia entonces se da cuando Goliat se acerca hacia él. Así que era una historia bastante desventajosa. David no era muy grande. Hay grandes sujetos en la historia que no son grandes y han sido muy buenos. Sin embargo, ¿por qué David marcó la diferencia? En primer lugar, David había sido educado en los caminos del Señor y ahora dedicó su corazón más plenamente que nunca a hacer la voluntad de Dios, el mismo principio que José. Segundo elemento, en la sencillez del trabajo, el Señor preparó al hijo de Isaí para hacerlo guía de su pueblo escogido. En un trabajo muy sencillo, era un pastor de oveja, el mismo también principio de José y el mismo principio de Moisés, lo apartó allá y en ese lugar allá lo preparó para ser un hijo de Dios. Tercer elemento, la presencia de Jehová estaba con él. Primera de Samuel, capítulo 16, el versículo 18 dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras. Esto me encantó muchísimo. Prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Cuando ustedes ven la historia de José y David, ven la misma similitud. Dice, y Jehová estaba con él y él todo lo que hacía lo prosperaba. ¿Por qué marcó la diferencia David? Porque la presencia de Dios estaba con él. Cuarto elemento, estuvo dispuesto a cumplir la orden del Señor. Cuando David llegó al campo de batalla, ese hecho que nosotros leemos que dice que cuando él escuchó a Goliat que decía un mundo de improperios contra el pueblo de Dios, y dice que nació en su corazón un celo por defender el nombre de Dios y su pueblo, ese deseo ya se lo habían dicho, porque el Espíritu de Profecía dice de la siguiente manera, que un ángel le había indicado a David que fuera a salvar a su pueblo. Así que cuando su padre lo envió y le llevó le dice, llévale estos quesos y estos panes a tus hermanos, ya David iba en su mente con la misión que se le había encomendado, pero él no sabía lo que iba a hacer, no sabía lo que se iba a enfrentar. Y cuando llega, porque también para él fue una sorpresa, cuando está saludando a sus hermanos, sale aquel hombre de casi 3 metros y empieza, cualquiera hubiera dicho, Señor, por favor, que esto no sea para mí. Nadie más lo sabía, solo lo sabía él en su corazón. Y Dios, y él se pudo haber quedado, ¿qué cosa? Calladito. Sin embargo, estuvo dispuesto a cumplir la orden del Señor. Hay una historia que me encanta muchísimo. Una vez una joven se levantó en la mañana y hizo su devocional, como debe ser, y sintió
que una voz le decía: ves al Oxxo, párate frente al refresco, a la máquina de los refrescos, y párate de cabeza en la máquina. Ay, ¿cómo va a ser? ¿Quién se va a parar en una máquina? Y volvió y siguió la idea, y al rato otra vez: ves al Oxxo, busca la máquina de refresco y párate de cabeza en la máquina. Y yo decía: ¿quién en su sano juicio va a ir a una máquina de refresco, poner las manos en el piso y levantarse y ponerme de cabeza? Eso no puede ser posible. Digo, no, eso es una voz maligna, así que no. Volvió y pasó la misma situación. Así que dijo: esto no puede ser. Fue y con toda la pena del mundo, sin avisarle nada, entró al Oxxo, corazón le latía a millón, y de repente va, porque ya es difícil pararse de cabeza, significaba que tenía que colocar sus pies contra la máquina de refresco. Había la probabilidad que no se parara, había la probabilidad que partiera la máquina, había la probabilidad que alguien la regañara. Así que fue, ni era un varón, era una dama. Así que fue, se paró, colocó sus manos, levantó los pies contra la máquina de refresco y se quedó unos instantes allí en la máquina de refresco y dijo: bueno, ya cumplí, me voy. Cuando ella se estaba por ir, un joven le llama y le dijo: oye, ¿por qué hiciste eso? No, porque yo sentí, algo me dijo en mi cabeza, que viniera al Oxxo y me parara en esa máquina de refresco de cabeza. Y dice la historia que el muchacho le dijo: ¿sabes qué? Yo le había pedido a Dios una señal bien rara y bien imposible, que si alguien se paraba de cabeza frente a esta máquina en este Oxxo, yo entregaría mi vida a Cristo. A veces Dios pide cosas que parecen raras en nuestra vida, pero ¿hay qué cosas? Hay que hacerlas, porque es una orden de nuestro Dios. Muchachos, cuando sus padres les piden cosas, hay que hacerla porque es una orden que viene prácticamente de Dios. A veces nos es fácil intentar engañar a nuestros padres. Me acuerdo cuando yo fui a pedir la mano de mi esposa, aquí en México pedir la mano es algo interesante. Allá se pide solo papá, mamá, hijos y ya. Aquí va todo el mundo, y Raimundo y el vecino y todo. Eso está bonito, no he dicho que está feo, pero es una cualidad aquí. Yo me acuerdo que tengo un amigo que cuando fueron a pedir la mano de su hermana, si no me equivoco, él me dice: oye, ¿vas a estar en la pedida de mano de mi hermana? ¿Yo? Sí, ¿tú? ¿Y yo por qué? ¿Yo qué hice? No, pues es que queremos que estés ahí. Ah, bueno, ¿y qué va a pasar? No, pues vamos a pedir la mano y vamos a comer. Ah, o sea, hay comida, vámonos. Así que nos sentamos y una gran tertulia y comimos. Me acuerdo, así que cuando yo fui a pedir la mano de mi esposa tenía la idea de cómo, la cosa es así, pero yo iba solito. Así que hicimos todo el proceso y mi suegro el día siguiente me citó: te veo a las 5 de la mañana en un parque. Y en Tulancingo, Hidalgo, a las 5 de la mañana en diciembre hace un frío miserable. Tulancingo es bonito porque ahí nació mi mujer, no más, perdón. Pero es un lugar muy frío, realmente frío y seco. Allá tú ves los cerros pelones, y uno dice: ¿cómo en un lugar con cerros tan pelones hace tanto frío? Así que mi suegro me dijo: los veo a las 5 de la mañana ahí. Ah, bueno, vamos pues, que quiere fiesta, que le cueste. Así que llegamos a las 5 de la mañana de vacaciones, de salir de un semestre bien apretado acá. Nadie se quiere levantar a las 5 de la mañana y bueno, mi suegro nos empezó a... vamos a caminar, caminemos pues. Yo me gusta correr, pero no a las 5 de la mañana. Empezamos a caminar y yo dije: a ver qué hora dice las palabras sabias y mágicas. Y no dijo nada. Al final se paró frente a mi esposa y le dijo las siguientes palabras: hijita, sabes que cuentas con mi apoyo. Y si aún, porque aquí nos casamos, no en este mismo piso ni igual como se veía, pero aquí nos casamos, curiosamente, no se veía tan guapetón. Y si aún ahí parada en el altar, ahí ya con el vestido de novia, estás dispuesta a renunciar porque no te sientes segura, te digo que cuentas con mi apoyo. Le dije: muchas gracias, Señor, se le agradece el apoyo moral. Así que mi esposa se casó y se paró aquí, sí, fue aquí,
Si yo recuerde fue aquí y yo aquí. Así que ella estaba aquí parada en su cabeza sabiendo que si ella se quería arrepentir, ella podía salir corriendo de este lugar y contar con el apoyo de sus padres. Muchachos, hay que obedecer y respetar a sus padres, porque pase lo que pase, sus padres siempre estarán ahí. Ay, es que mi papá es un miserable. Sí, pero es tu padre. ¿Me entienden? David tenía esa cualidad, respetaba a sus padres, respetaba a Dios, porque había un respeto primeramente ante Dios y por lo tanto respetaba a sus padres. Dice la historia que cuando David vio que todo Israel estaba amedrentado y supo que el filisteo lanzaba su desafío día tras día, una cosa es que te digan feo, feo 2 veces, feo 3 veces, 4 veces feo y feo y feo. Tú al principio dices, no puede ser. Pero 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, imagínate, eran 40 días multiplicado por 2, 80 veces que te dicen quién sabe qué mundo improperios. El pueblo estaba mal, día tras día lo hacían sin que se levantara un campeón que callara al jactancioso. Y entonces dice la historia que su espíritu se conmovió dentro de él, se encendió un celo para salvar el honor de Dios viviente. Eso es lo único que recordamos, pero esta orden ya se le había dado antes. Él había llegado con esa idea, el ángel del Señor le había dicho, ves a salvar al pueblo de Dios. Y miren que hay una expresión que me gusta y solo es lo único psicológico que voy a tocar en este punto de esta historia. El único elemento psicológico, salirme un poco de la parte espiritual o bíblica para dar este elemento. Miren lo que dice el Espíritu Profecía. Los ejércitos de Israel estaban deprimidos. Dice, les faltaba valor, deprimidos. ¿Pero por qué? Usted dice, ay no, puede ser miles de hombres deprimidos. Es bonito ver llorar a una mujer, pero a hombres, no, los hombres lloramos horribles. Pues las mujeres lloran, cuando lloran lo hacen bien simpático y se ve bonito, pero un hombre no. Ahora imagínense, hombres. ¿Pero por qué estaban deprimidos? Bueno, así se da la situación. Cuando tú intentas arreglar un problema y no lo puedes, ¿qué pasa? Se empieza a desvirtuar tu autoestima. Y cuando tu autoestima se desvirtúa, pierdes la esperanza y caes en desesperanza. ¿Y cuál era la esperanza? Porque ellos se paraban al son de guerra, así salían y él salía y ellos decían, o alguno va a salir, alguno sale. Y pasaba el primer día y nadie salía. Es como si aquí hubiera una pelea y se parara un tipo grande aquí y dijeran, uno de ustedes tiene que pelear conmigo. Yo pensaría que saldrían los más grandes de aquí, yo no. ¿Me entienden? Y entonces ellos lo mismo, me imagino que pensaban, alguien va a salir. Pero eran miles. Dice, y no pasaba, siguiente día lo mismo, siguiente día lo mismo, siguiente día lo mismo. Así que habían perdido la esperanza y cayeron en desesperanza, autoestima, desesperanza, depresión. Miles de hombres en una situación como esa. Y cuando una persona está deprimida no tiene ganas de hacer nada. O no come, o come mucho. O no duerme, o duerme mucho. Llora o está todo el día triste. Tienen ideas suicidas. ¿Quién sabe qué se le pasó por la cabeza a estos caballeros? Estos caballeros habían entrado en depresión. El pueblo de Dios, hay un versículo, una expresión que me gusta mucho. ¿Por qué el pueblo de Dios cae en angustia? Porque olvidó lo que Dios ha hecho por ellos en el pasado. Estos hombres habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Y así a veces nos puede pasar a nosotros. Solo nos recordamos del problema que tenemos ahorita, pero no recordamos lo que nos ha ocurrido en el pasado y cómo Dios de forma misericordiosa nos ha guiado. Así que sí estaban deprimidos. No digan que era solo un elemento de tristeza. No, porque sí cumplían los elementos. Miles de hombres, imagínate, los hombres que se esperaban que fueran la salvación del pueblo de Israel, estaban deprimidos. Así que David, estoy con lo de José, que eso lo dije la semana pasada. David estaba con la sensación de que iba a pelear y atrás de ellos habían miles de hombres en una situación emocional negativa. ¿Sabes lo difícil que es eso? Cuando yo juego fútbol con un equipo
y se paran y dicen, vamos a perder porque el otro es mejor. Le digo, ay no, vete de aquí. Porque la parte emocional se le pega a los demás. Tus emociones se le pegan a otros. Por eso dice la Biblia, no seamos sombras sobre los demás. Así que David se enfrentó ante esta situación. Es una situación interesante, amigos. Sin embargo, y aún así, David se paró frente a este hombre. Ni su familia creía en él, porque dicen, miren lo que los hermanos lo consideraban. Sus hermanos, Eliab, dice que lo consideraban como un pastorcillo jovencito. Saúl procuró disuadir a David de su propósito. Su propio líder, ni creía en él, su propio líder. Imagínate qué pasa que tú seas un empleado y ni tu líder cree en ti. El perfume. Tercer elemento, dice, el asombro cundió entre las filas de los ejércitos y habían estado seguros de que David iba a perecer, así dice la expresión. Significa que aún los miles que lo vieron salir dijeron, no, este no la va a armar. No creía ni su familia, no creía ni su líder, no creía ni sus amigos, creían en él. Pero David se paró ahí porque estaba seguro que Dios sí creía en él. Y a veces así somos. A veces los peores obstáculos de un ser humano somos nosotros mismos, nuestra propia familia. Mami, que quiero ir a estudiar Lindavista, si alguien me está escuchando por las redes. Hijita, ¿qué vas a hacer por allá? Eso es caro. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso Dios no tiene dinero? Bueno, aquí no hay problema. La mayoría de los chicos de prepa traen, ¿no? Eso es lo que me han dicho. Los chicos de prepa traen. Pero cuando le dices a un universitario, la semana pasada, a esta hora, estaba parado, bueno, a esta hora no, estaba parado frente a un grupo de jóvenes. Y les pregunto, ¿por qué no estudian en las iglesias, en las instituciones universitarias? ¿Y saben cuál fue la respuesta al unísono de todos? Es caro. Ah, yo tenía plata cuando vine a México. Oh, yo traía aquí el dineral. Cuando llegué a México yo traía 5 millones de pesos. Wow, trae mucha plata. Pero cuando hago la conversión de los 5 millones de pesos frente al contador Raúl Randeles, me dice, eso te alcanza para 2 materias. ¿Y qué voy a hacer? No sé, vete para tu casa. Y a veces los padres somos así. Mami, que quiero ser astronauta. Mi hermano quería ser astronauta, me acuerdo. Astronauta. No, hijito, eso no se puede. Tengo una alumna, tuve una alumna que estuvo aquí y trabajó aquí. No voy a decir quién. Cuando ella se venía para acá, su mamá le decía, hijita, ¿qué vas a hacer por allá? No sé, mamá, estudiar. ¿Y con qué vas a pagar, mija? No sé, mamá, Dios va a hacer un milagro. Pero, mijita, aquí hay tortillitas y frijolitos. Allá no sabemos qué hay. No sé, mamá, pero Dios va a proveer. Hijita, quédate aquí. A veces los padres somos los que matamos en nuestros hijos los sueños. O nosotros mismos. Oye, que quiero ir a tal parte. ¿Qué vas a hacer por allá? ¿Qué vas a hacer por allá? Pero si estás aquí. ¿Entienden? Y David tuvo esa expresión. Sin embargo, vamos a ir a este versículo donde David le responde en 1 Samuel 17:45. Eso es un pedazo. Ese versículo es una bomba, dirían los chicos. 1 Samuel 17:45. Después que Goliat le dice el mundo de bendiciones a David, David le responde de la siguiente manera. Mira, dice, tú vienes contra mí con espada,
lanza y jabalina. Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra hoy que hay un Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Este es un versículo, pero ¿saben lo interesante de este pedazo? De toda su expresión, que Él nunca dijo yo, siempre dijo Jehová. Miren, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Jehová te entregará hoy en mis manos. Y sabrá toda la tierra que el Dios de Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y de Jehová es la batalla. En una expresión dijo 6 veces el nombre de Dios. Todo el crédito se lo dio ¿quién? A Dios. Así de fácil. Así de sencillo. David siempre le dio la gloria a Dios. Pero a veces es más fácil que nos veamos quiénes, nosotros. Porque se nos quiere ver es a nosotros y no que nosotros somos solo un medio de Dios. Una vez una alumna me da las gracias por algo y yo le digo, no hija, yo soy solo el burro. Ay, profesor, no se diga así, no está tan feo tampoco. Y yo me referiera, yo soy solo el medio, por el caso de Balán, porque Dios usó un burro. Y mi hermano usa una expresión que me gusta muchísimo: escóndete detrás de Jesús, para que cuando te vean, no te vean a ti, sino vean a quién, a Jesús. Vamos a ir a Jeremías capítulo 20, el versículo número 11. Jeremías 20:11, perdón. Dice así, ahí lo tienen. Yo voy a repetir, voy a decir un pedazo y ustedes lo van a repetir después de mí. Aunque tienen la Biblia ahí, lo vamos a repetir. Yo digo el pedazo y repiten. Dice, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú le das a Dios el primer lugar, quien quiera que esté, quien quiera que se enfrente, por muy grande y poderoso que sea, siempre será vencido si tú tienes a Dios en tu corazón. Es algo sencillo, muchachos. Es algo sencillo, amigos. Es algo sencillo, compañeros. Tener a Dios en el corazón es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque Dios es un poderoso gigante. Conclusión, 4 cosas. Todos podemos ser vencedores con el poder de Dios. Amén. 2, todos los obstáculos que tengan no impiden que puedas hacer lo que te propones. 3, no permitas que otras personas te digan que no puedes. Nunca permitas eso. Nunca escuches a las personas que te dicen no se puede. Y 4, la apariencia física no importa cuando Dios te va a usar. Amén. Que el Señor los bendiga y que disfrutemos el resto de este día.
Les invito a colocarse de pie para entonar el himno número 236. Oremos. Querido Padre, gracias porque tú dejas en tu palabra historias que pueden servir de ejemplo para nosotros, Señor. Y cómo, Señor, tú nos puedes usar indistinto la forma, la altura, la apariencia física, Señor, que tengamos. Porque realmente lo más importante de un ser humano no es lo que se ve por fuera, Señor, sino lo que está dentro de su corazón, Señor. Y cómo esa parte externa puede ser usada por el Espíritu Santo. Bendice a cada joven que está aquí en este lugar, Señor. La mayoría de ellos son jóvenes de nivel medio, otros son universitarios, y aquellos que nos ven a través de las redes, Señor, puedan tener la seguridad que tomados de tu mano, todo lo que se propongan es posible si así es el plan tuyo para sus vidas. Quédate con nosotros en el resto de este programa. Lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor.